Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 5. Nuestro invitado hoy para la entrevista es un senador que seguramente ustedes conocen, Jorge Gandini. El senador del Partido Nacional Jorge Gandini Astesiano nació en Montevideo el 5 de marzo de 1958. Está casado, tiene 3 hijas y 2 nietos. Se considera sobreviviente de una familia en la que él es el hermano mayor, luego de lo cual nacieron trillizos. Es hincha de Peñarol y de Aguada. Cursó hasta 4º año de abogacía en la Universidad de la República. Mantiene actividad política desde 1982. Se inició en las filas del Movimiento por la Patria. Fue fundador de la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional e integrante de su mesa directiva en representación del sector estudiantil. En las elecciones de 1984 resultó elegido diputado suplente. Durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera fue el primer director del Instituto Nacional de la Juventud y desde ese cargo impulsó el programa Tarjeta Joven. También presidió la Dirección Nacional de Correos. En 2012 anunció su intención de candidatearse a la Intendencia de Montevideo en las elecciones de 2015, pero en 2014 renunció a esa posibilidad. Gandini nació en el seno de una familia colorada y en su infancia lo llevaban a actos de Alba Roballo. Cuando empezó a leer historia, se fue haciendo nacionalista y los textos de Wilson Ferreira Aldunate provocaron que se enamorara de sus ideas. Gandini era de los jóvenes que se reunía clandestinamente a escuchar cassettes durante la dictadura en la farmacia del dirigente Cacho López Balestra. A los 11 años se integró al movimiento Boy Scout y realizó trabajos sociales en el barrio municipal. A los 14 comenzó a trabajar para pagarse la carrera de abogacía, aprendió relojería y fue ayudante del profesor de una escuela del ramo. Después montó un taller en su casa, situación complicada porque los cucús y las alarmas sonaban durante la madrugada. Así que era relojero, ¿cómo anda? Bienvenido. Sí, qué linda presentación. Bueno, sí, se trabaja bastante, ¿sabe? El equipo para conseguir datos. Y eso de la relojería, que fue un momento de la vida. A los 15 años mi papá me dijo, ¿vos querés estudiar? Ajá. Sí, yo quiero estudiar, papá. Bueno, vas a tener que aprender un oficio porque, bueno, la carrera es larga, nosotros no te podemos ayudar. Yo tenía, como decía el resumen, hermanos trillizos, 1 año y medio menor que yo, una familia trabajadora, humilde. Sí, sí, trillizos supongo que se acomoda la economía de cualquier familia, ¿no? Yo lo entendí después que fui padre, claro. Recién ahí entendí. Y el viejo me dijo, bueno, elegí algo y yo te ayudo a que lo estudies. Y elegí relojería. Y a los 16 años ya estaba trabajando en la misma escuela donde aprendí de ayudante, claro. Me monté mi propio taller en casa, como decía el resumen. Claro. Me fui especializando en relojes antiguos. Entonces había gente que compraba... Debe haber muy pocos relojeros ahora además, ¿no? Bueno, yo empecé a pensar en hacer otra cosa cuando la tecnología antigua fue mutando hacia lo electrónico. Claro. Y como no era lo mío, yo estudiaba abogacía, y bueno, hago otra cosa porque si no me tengo que poner a estudiar de vuelta. Y ahí dejé la relojería. Pero tenía las paredes de mi casa llenas de relojes de péndulo, esos que suenan cada 15 minutos, y cucú y todo, y en casa a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Entonces, lo que sea, el viejo... Los vecinos contentos el también. El viejo se desvelaba. Bueno. Pero viví unos cuantos años de eso mientras estudiaba, sí señor. Senador, le quiero empezar preguntando por esto que se conformó una bancada independiente allí en el Partido Nacional en diputados. ¿Qué es esto, una división? ¿Cómo hay que leerlo? ¿O cómo lo lee usted, digo? Pero como que se le dio demasiada trascendencia. Yo fui 15 años diputado, del 2004 al 2019. 3 periodos. En los 3 periodos tuvimos 2 bancadas, la bancada de Alianza Nacional y la bancada herrerista. Fui presidente de la Cámara y siempre recibía a los coordinadores. Eran 2 del Frente Amplio, 2 del Partido Colorado, 2 del Partido Nacional. Bueno, pero ahora había una. Ahora había una, tuvieron unas diferencias sobre cómo rotar, cosa que en el Senado hicimos convenientemente, no se pusieron de acuerdo y volvió a ese espacio natural. Hay una bancada del grupo Todos y hay una bancada de lo que le llamamos los grupos chicos. Ahí está Por la Patria, que es nuestro grupo, está Alianza Nacional y hay 2, 3 diputados que están en situación independiente, que coordinan, tienen un coordinador cada bancada y en la tarea de la presidencia de la Cámara, que se reúnen los martes, bueno, van los 2. Pero es una dentro del partido. Está bien, pero es una diferencia, dice usted, solo de
de No hay mucho más. coordinadores, porque Sí, después no es- después van los proyectos, hay que votarlos, van a votar juntos. Pero se ¿Sabe por qué le digo? articula. Porque los blancos tienen fama de pelearse bastante también, usted lo sabe. Fama vieja. Hemos aprendido mucho de nuestros... Hasta la elección anterior estamos hablando, ¿no? No, pero siempre hemos tenido la manera de acordar y de encontrar. Los blancos somos pasionales también, defendemos mucho nuestras ideas. Un partido grande tiene corrientes diferentes, está lleno de gente y la gente, por suerte, no es un regimiento. Y eso en el partido se expresa, la libertad de las ideas. Después hay que congeniarlas, pero votamos juntos, siempre votamos juntos. En el Parlamento no hemos tenido problemas. Bien, está asegurada entonces la Sí, unión por del partido para la supuesto. aprobación de No, proyectos. Por supuesto, no tenga ninguna duda. Bien, bien. Le cambio de tema, quiero hablar de seguridad un segundo. Ustedes saben, el otro día, el viernes, si no me equivoco, el Ministerio del Interior presenta las cifras del trimestre. A grandes rasgos aumentaron los homicidios, 33%, bajaron las rapiñas, un 6%. Su colega Daniel Cayani, senador del MPP, hizo estos comentarios, los compartimos. Este gobierno creo que es el único gobierno del mundo que sostenía que la pandemia no había afectado la movilidad y por tanto no había afectado los descensos de los delitos, de los homicidios y de las rapiñas. Y nosotros sosteníamos que en realidad justamente lo que había sucedido es que había habido una baja de la movilidad y en la medida que eso se venía normalizando, también las cifras de delitos mostraban un aumento significativo. Esto a partir de julio es así. Y bueno, y lo que nos llama la atención es que recién ahora, después del referéndum de la ley de urgente consideración, el gobierno parece sincerar los números, no solo en materia de las cifras de delitos, sino también en materia de seguramente no crecimiento real de salario este año, el aumento de la pobreza en el segundo semestre. Es decir, hay como un sinceramiento de las cifras oficiales, una descompresión después del 27 de marzo que sin duda a nosotros nos llama un poquito la atención y nos preocupa. Bueno, el Frente dice que bajaron los delitos por la pandemia. ¿Usted lo ve así? ¿Cómo lo...? Liviano el senador, ¿no? Y la verdad que hace sutilmente algunas acusaciones que no se pueden permitir. A ver. Sinceramiento de las cifras. Quiere decir que antes mentíamos. Hay un cambio en la cifra de los homicidios, pero las rapiñas siguen bajando, siguieron bajando. Obviamente que la pandemia influyó, pero lo primero que logramos fue detener el crecimiento. Bonomi, que era del mismo sector del senador Cayani, del MPP, era una especie de corredor olímpico. Cada año batía su propio récord. Cada año había más rapiñas, más homicidios, más hurtos, más violencia doméstica y el año siguiente batía el récord y había un poco más. Con la llegada de este gobierno y Larrañaga al frente del ministerio, primero se logró contener el crecimiento y luego comenzó la baja y la LUC hizo su tarea. Ahora tenemos un trimestre y no un año en el cual en el primer trimestre subieron los homicidios, pero bajaron los hurtos y siguen bajando las rapiñas. Algunos desagregados son interesantes. Solamente hay 4 homicidios vinculados a rapiña o copamiento. Es decir, el resultado final de una rapiña fueron 4 homicidios. Veníamos de un año de 7, el anterior era 9, el anterior era 14, el anterior era 19. Viene bajando. ¿Por qué? Porque hay un combate y una presencia policial más importante y la rapiña no genera tanto homicidio. Donde crecen los homicidios, y está desagregado, son el 47% de los homicidios que se produjeron en este primer trimestre, tiene que ver con el enfrentamiento de bandas. Los y ahí ajustes está de el gran cuentas que le tema llaman. sí, ajuste de cuentas es una simplificación. Las bandas compiten por el control del territorio, porque en el territorio es donde se vende droga. Y en esa competencia por territorio hay enfrentamientos. También hay narcotraficantes menores que no pagan la droga que se le da y venden. Y aparece el ajuste de cuenta. Y hay enfrentamientos de poder. Eso provoca, también provoca rapiñas, también provoca acopamientos, porque el consumo de drogas compulsivas, como es la pasta base, a diferencia de la marihuana, incluso de la cocaína, genera la necesidad de tener recursos rápidos para poder comprar otra vez. Sirve un par de championes, una garrafa, lo que venga, y aumenta los hurtos y aumenta las rapiñas para obtener recursos, aunque sea robándole a la abuela, para consumir y para comprar drogas. Por eso
la madre de todas las batallas es el narcotráfico y sobre todo el narcomenudeo. Vemos hoy, vimos estos días, cómo se incautan grandes volúmenes de drogas que transitan, pero hay que ir, se desbarataron 2.200 bocas de pasta base, algunas afortunadamente terminan... Pero veo que después muchas se reabren al otro día, Bueno, ¿no? algunas, ahí frente al Club OES, se derrumbó, no hay más, hay un baldío. Otras se pueden tapiar, hay que trabajar con las intendencias, hay mayor colaboración y se ponen bloques y se cuidan y ya no entra más nadie porque se meten muchas veces en casas abandonadas, en predios vacíos. ¿Se pensó en cambiar ese artículo? Es de la ley de urgente consideración que acaba de ser ratificada por la mayoría de la población, ¿no? Que gana el no allí. Ese artículo que hablaba, sí, bueno, narcomenudeo, se cree que era como duro en las penas. Está el caso de esta mujer que llevó, creo que, marihuana a una cárcel y le tocaban 4 años, por ejemplo. ¿Eso se puede volver a analizar en el Parlamento? Ahí se conjugaron dos cambios, el de la ley del Código del Proceso Penal y el artículo 74 de la LUC, que pone un mínimo de 4 años para una serie de conductas delictivas. Introducir droga a las cárceles tiene un mínimo de 4 años. Aparece entonces eso de que la mujer que va a la cárcel le introduce drogas. Y yo creo que ahí podríamos repensar, pero en pequeñas cantidades. Porque, ¿Qué significa? y porque un gramo de droga en la cárcel vale 6 veces más que afuera. Y entonces, yo le puedo mostrar fotos en mi celular. Pero cuando me dice Mujer u repensar hombre. que si es poca cantidad la que entra a la cárcel es una cosa... Una cosa es que le llevaba unos gramitos para la pareja Sí. y otra cosa es que le llevaba medio kilo. Porque para hacer medio kilo es negocio. para traficar. Bien. Que en la cárcel es plata, pero también es poder. Es mucho poder. O sea, eso se puede rever en el Mujer u Parlamento, hombre, me ¿no? dice. Mujer u hombre, vamos a No, tratar, no, claro, como estaba decía. justo ese ejemplo. Tengo una foto de una pierna ortopédica, de una persona que entra con pierna ortopédica, dentro de la cual había medio kilo. Eso es el tráfico, eso es consumo al por mayor adentro de una cárcel, vale muchísimo dinero, 6 veces más que afuera. Yo con eso no estoy de acuerdo. Ahora, la droga para el consumo personal de alguien que lo lleva tiene que ser sancionado, pero probablemente con una pena menor. Eso se puede rever entonces en el Y Parlamento. me dice. hay una iniciativa que vamos a estudiarla. ¿Cómo no? Estamos hablando de seguridad, termina el referéndum, gana el no, que era el voto celeste, lo que ustedes impulsaban, ¿no? Y el Poder Ejecutivo. ¿Ve de aquí en más un frente amplio y un PIT-CNT más duro? ¿Cómo se lo imagina usted? Yo vi una campaña electoral donde el PIT-CNT por primera vez hace campaña electoral en los lugares de trabajo. En la obra, en la fábrica, en la oficina, en el sanatorio, en los lugares donde encuentra a la gente obligadamente cumpliendo un horario, hay presión electoral. Eso es un dato nuevo. Vi una mayor presencia, más presencia de dirigentes sindicales que de frente amplistas, de dirigentes frente amplistas. Vi en algunos casos el desplazamiento de dirigentes tradicionales del Frente Amplio, legisladores, por figuras del movimiento sindical. Le prestaron hasta el presidente del PIT-CNT al Frente Amplio. Ahí hay una mayor incidencia e influencia y yo creo que eso se puede mantener. Vimos dirigentes sindicales que ya terminó el referéndum y salieron a decir, particularmente el presidente de FANCAP, que fueron donde se impulsaron la recolección de firmas contra la LUC, antes de definir contra qué artículos empezó en la campaña y ahora, inmediatamente del no, dijeron, y la lucha continúa, ahora vamos a resistir la reforma de la seguridad social. Y todavía no sabemos cuál es, no está el proyecto elaborado, no hay reforma. O sea, usted dice todavía. que va a ser un periodo de enfrentamiento político Hay un social. periodo donde el movimiento sindical quiere tomar el liderazgo de la oposición. Y en un sistema democrático como el nuestro, los trabajadores tienen que defender a los trabajadores y los que son marxistas pensarán en la lucha de clases. Y en el sistema nuestro, en el Parlamento, está la representación del pueblo y la oposición tiene su rol allí y está votada para eso. La mezcla de estas cosas puede generar algunas realidades nuevas. Vamos a ver cómo se maneja. Es decir, la politización electoral del movimiento sindical puede ser mala para el sistema y para el propio sindicalismo. Le voy cambiando de tema. ¿Cómo vive la votación esta en Canelones? Ese endeudamiento de 44 millones de dólares que se logra en la Junta, la aprobación con un voto, es un edil del Partido Nacional al final. Mal porque... ¿Quién estuvo mal, el edil? El edil estuvo ¿O estuvo mal los que lo intentaron convencer? ¿Cómo fue? No,
los que lo intentan convencer tienen esa tarea, tratar de convencer a los demás. Nosotros tratamos de convencer a la oposición que nos acompañen. Necesitamos a veces mayorías especiales en el Parlamento y tratamos de convencer y hasta negociamos. Lo que pasa es que nuestros candidatos a intendente hicieron toda la campaña hablando sobre el endeudamiento. Canelones tiene creo que seis fideicomisos anteriores. Tiene casi 400 millones de dólares de deuda. Los está pagando. Sí. ¿Con Bien. qué los paga? No, pero digo, los está pagando, no es que sea una deuda Vienen impagable. de muy atrás y lo van pagando con una parte. Es como usted, cualquiera de nosotros. Contraigo deuda, voy pagando la deuda y para vivir tengo que pedir más deuda. O para hacer lo que tengo que hacer tengo que pedir más crédito. Bueno, en esa calicita está Canelones. Tiene ingresos por 200 millones de dólares aproximadamente anuales y tiene 2 años, como quien dice, condicionados a pagar la deuda, porque debe casi 400. Entonces se habló en toda la campaña de nuestro partido contra el futuro endeudamiento. Se estaba en esa conversación cuando un edil se corta solo y acuerda. Dice que acuerda obras para su barrio. Bueno, otros 20 también votaron que el crédito, el fideicomiso se integra por lo que cada uno de los 21 pide para su barrio. Bueno, No ese, es así ese que edil se del Partido vota. Nacional negoció eso, Sí, determinadas ¿y los obras demás? para ¿Y los demás la no paz. negocian eso? Hay que tener una visión global, hay que mirar el departamento y hay que tomar decisiones que las toma un partido político. Pero hay distintas- El edil es Sí. edil de un partido. No Es de salió. alianza el sector, ¿verdad? No importa, pero fue, Del en acuerdo, Partido Nacional. pero fue en acuerdo con otra lista. Pero eso no importa. ¿Cómo se vota en el Uruguay? Se vota el lema y dentro del lema los candidatos, pero se vota el partido. Pero mire lo que decía el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, si lo tenemos por ahí, para escuchar a un intendente que también le toca negociar con la oposición, como todos los intendentes, fíjese. ¿Vos pensás que lo que hizo Orsi yo no lo he hecho? ¿O hay algún intendente que no lo ha hecho? ¿O a nivel del Poder Ejecutivo eso no se ha realizado? Después sí, está en la conciencia de cada uno de aquellos que van en contra de su partido. Pero yo como intendente en varias ocasiones lo he hecho. Queremos sancionar a un edil. Perdón, yo creo que ha habido y se van a dar otras situaciones que van a ser duras, difíciles, crueles. Entonces, antes de actuar, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro y tratar de encontrar en nosotros un espejo de nuestra propia conciencia. Usted dice, coincide con el intendente, usted dice que Orsi actuó bien tratando de buscar los votos que Lo faltaban. que dice Vidalín es, ¿Usted coincide yo con soy eso? intendente, Orsi es intendente y habla de Orsi y lo que hizo Orsi todos los intentamos hacer. Y yo Ahora, ¿hay que comparto. sancionar a ese Yo edil comparto. del Bueno, Partido Nacional? Después Hay que viene lo que echarlo hizo el porque edil. se plantean Después viene lo varias que hipótesis. hizo el edil. El Partido Nacional para expulsar a alguien tiene un proceso que está revestido de las garantías del proceso. Debe pasarlo una comisión si entiende que pudo haber habido una violación a la Carta Orgánica, a las normas o a la ética. Esa comisión analizar la situación y recomendar. El directorio después toma esa decisión. El edil pidió para ser recibido. Y bueno, el directorio se va a reunir ahora después de Semana Santa de Turismo y vamos seguramente a recibir a ese edil y a partir de eso lo pasaremos o no a una comisión. Primero y ahí se le va a escuchar. definirá. Pero usted personalmente, cuando pasó todo esto, ¿se quedó con la duda de que había algo turbio? Porque se habló hasta de compra de votos, ¿no? O sea, se habló de ilegalidades. No. Cuando sí se compra el voto, a lo mejor no hay una ilegalidad, es te doy 2 placitas, 3 calles, te hago esto que a vos te conviene electoralmente a cambio de que vos me votes. Bueno, eso es una interpretación también. Bueno, eso es un negocio Compra de votos, político. yo le pago tanto para que usted Eso es cambie su voto. Eso es una interpretación. Por ¿no? eso le digo, son Lo interpretaciones. compraron quiere decir, no digo que yo lo haya dicho, ni que yo crea que yo, pero en el lenguaje político es, le dieron algo a cambio. Bien. ¿Bien? No sabemos lo que le dieron a cambio. Por ahora el edil mismo dice, yo saqué obras para mi barrio, para mi municipio, para mi lugar, a cambio de ese voto. Un partido no puede, si dejamos eso en libertad, bueno, cada uno de los ediles dice, bueno, a ver qué me toca a mí. Yo no quiero una calle, quiero una rambla. El otro dice que yo quiero hacer una plaza y iluminar la avenida de mi pueblo. Y entonces voto. Bueno, así no es. Los partidos son instituciones que internamente procesan una discusión con varias variables
y luego toman una decisión colectiva. Y adentro ganás o perdés y luego vas a eso. ¿Y qué va a pasar con el préstamo del BID para Montevideo? 70 millones de dólares. Es otra cosa, ¿verdad? Ahí se está no negociando. No es un fideicomiso, es un préstamo. Sí. Segundo, es el sexto de 5 anteriores préstamos del BID con fin saneamiento. En todo el país el saneamiento lo hace OCE. En Montevideo lo hace la Intendencia de Canelones. De Montevideo. De Montevideo, y cobra una tasa de saneamiento a todos, tengan o no saneamiento, para dedicar a esas obras. El préstamo es para saneamiento, es el sexto. Es más, en el 2019, en el gobierno de Daniel Martínez, se estableció que de aquí al 2030 el plan es hacer el saneamiento de 180.000 personas, que es lo que falta en Montevideo. Para este año estaba previsto 80.000 y el crédito. ¿Qué hace la intendenta actual? Redirecciona el crédito, un crédito para saneamiento, que es el sexto que pone el BID, deja 22 millones y pico de dólares para saneamiento y 48 para limpieza. Para limpieza. Y nosotros no estamos de acuerdo. Primero, porque es el crédito de saneamiento, no de limpieza. Segundo, porque bajó el presupuesto corriente de limpieza para financiarlo con un crédito. Tercero, porque hay un plan, que es el plan director que le hizo el Frente Amplio hace muchos años, y la última actualización de 2019, que decía que este año había que sanear 80.000. Y la intendenta propone 2.200 y nosotros proponemos 20.000. Por último, porque se pagan 25 años con 6 o 7 años de gracia. Y los camiones y los contenedores duran 5. Compró Ehrlich, volvió a comprar a Olivera. Cuando terminó Daniel Martínez, dijo no tengo camiones, volvió a comprar camiones y ahora hay que comprar camiones de vuelta, duran 5. No son estos créditos para bienes fungibles que se agotan en un plazo anterior de terminar de pagar. Son para infraestructura. Entonces, el saneamiento es una obra que se va a pagar en 25 años y se va a disfrutar bastante más. Lo va a usar la ciudad bastante más. Y estamos dispuestos a botarle una parte para limpieza, pero la que tiene que ver con infraestructura. Una nueva central de disposición no para final. Camiones, dice usted. No para camiones, sí para obras que tienen que ver con limpieza. Ahí vamos. Entonces le hicimos una contrapropuesta. Nuestra contrapropuesta lleva a 20.000 personas que van a en vez de 2.000, tener saneamiento, 10 veces más, con el crédito, dejándole 28 millones de dólares, creo que son para infraestructura en limpieza, el resto, más otros 30 millones que tiene que poner de sus propios fondos para llegar a 20.000, no a 80.000, como dice el plan director actualizado en el 2019 durante el gobierno de Daniel Si Martínez. hace la lectura política también, pregunto, de que se aprueba este préstamo a Carolina Cose para esas obras, y el detalle que usted está dando es también darle dinero para reforzar su imagen presidencial. Ella es una de las presidenciales del Frente Amplio, lo mismo Orsi. Vamos en el sexto. Este es el sexto préstamo, no tenemos problema de votarlo. Lo que pasa es que úsenlo para lo que hay que usar. Es un crédito del BID para saneamiento, no es para camiones. Para Daniel Martínez, por ejemplo, se le votó, no era el total tampoco, me acuerdo. No, Daniel Martínez y también fue candidato a presidente. después. Daniel Martínez pidió otra cosa. Digo, si no se hace pidió esa el lectura. Fondo Capital, que Sí. era para otras obras que no tenían que ver con saneamiento. Nosotros no estábamos de acuerdo y hubo 3 ediles que se cortaron solos de Novik en ese momento y le dieron el voto. Y Daniel Martínez sacó el Fondo Capital. Ustedes, periodistas, ¿han hecho seguimiento de qué se hizo con esa plata? Nos olvidamos bastante de eso. No sabemos bien si se hicieron las obras por los 90 millones de ese Fondo Capital. Pero en todo caso era un fondo con préstamos. No era un fideicomiso, con préstamos que obligan a la Intendencia, varios pedidos por delante, a pagarlo para unas determinadas obras. Sí, una era el túnel acá frente al hospital de clínicas, me acuerdo, por ejemplo. Nos hicimos una ilusión con ese túnel. Cuando uno pasa por abajo lo mira y dice, ¿y esto es el túnel cortito? Tuvimos 2 años para hacer una callecita por arriba. Pero bueno, eso lo aprobaron legítimamente los ediles del Frente Amplio y algunos de Novik. Esto es otra cosa, ¿eh? Esto es un crédito del BID de un plan que viene desde el año 81 para sanear Montevideo. A Montevideo le faltan 180.000 personas con saneamiento. Para este año está previsto 80.000. La Intendencia dice, quiero un préstamo de saneamiento del BID para sanear 2.200. El resto
voy a comprar camiones. Y cuando uno mira el presupuesto de inversiones en limpieza Montevideo, lo achicó. Es menos, o sea, necesita plata, pero es menos de la mitad de lo que era el gobierno de Daniel Martínez. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer con plata prestada. Y libero plata de mi presupuesto para otras cosas. Eso es lo que nosotros no compartimos. Senador, me quedan 2 minutos nada más. A la entrevista le quedan 2 minutos, es el tiempo que tenemos. Quería preguntarle por Cabildo Abierto, socio de la coalición. El otro día estaba escuchando a Guillermo Domenech, el senador, daba a entender que no les dan bolilla en el sentido de que no le aprueban proyectos que ellos están impulsando, el de la usura, por ejemplo, el de prisión domiciliaria para los presos mayores de 65 años. ¿Cómo está el vínculo ahí con ese socio? Podemos no estar de acuerdo, ¿verdad? Nosotros acordamos un programa de gobierno y dentro de ese programa todo lo que estaba se va aprobando. Después cada uno tiene la posibilidad de presentar sus propias iniciativas. Yo he presentado alguna que no se me aprueba. ¿Qué voy a hacer? Están a la discusión. El jueves, en la Comisión de Hacienda del Senado, aprobamos una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo que va a tener que tratar el Senado, que presentó Cabildo Abierto. La aprobamos por unanimidad a todos los partidos. Tiene que ver con pedirle al Poder Ejecutivo que envíe una iniciativa para quitarle el IVA como a 20 y pico de productos de la canasta básica, y dice cómo. Lo aprobamos por unanimidad. Es una propuesta de Cabildo Abierto. Con esa estamos de acuerdo. Yo con la de prisión domiciliaria no estoy de acuerdo. Esa no la apoya usted. Y yo no estoy de acuerdo. Puedo no estar de acuerdo, ¿verdad?, con que sin pasar por los jueces, las personas que hoy están privadas de libertad por haber cometido tortura y asesinatos durante la dictadura no los manden para su casa. Yo no estoy de acuerdo. Es un proyecto con nombre y apellido para los presos de Domingo Arena, los que están claro, allí. No tenga duda. Ya existe una normativa que establece que con anuencia del juez, una persona mayor de 70 años puede disponerse de la prisión domiciliaria. Lo querían bajar a 65. No, a 65 sin anuencia del juez. A mí me lo pone en 65. Como que fuera automático, digamos. Me lo pone en 65 con anuencia del juez. Yo estoy para discutirlo. Ahí lo discute. Pero sin anuencia del juez automático no. O sea, llega a los 65 y va para su casa, en el caso que sea, por el delito que haya cometido, se haya rehabilitado o no, pensemos que esto, como no se puede hacer con nombre y apellido, es genérico. Entonces, entró una persona por violación a los 55 años, le dieron 20, y a los 65, cuando cumple 65, se va para la casa. Tiene que haber un juez que diga, se hicieron los exámenes, los estudios, qué sé yo, esta persona no merece reparo, se ha regenerado, qué sé yo. Sin el juez no, automático no. Es una opinión mía. No lo hemos discutido. Ahora, todos tenemos derecho, en las cosas que no son parte del acuerdo, a acompañar o no, por lo menos a discutirla. En principio no están los votos para ese proyecto. Así como está, por lo menos como lo redactó. Presión que Cabildo así Abierto. como está, no. ¿Usted estaría dispuesto a discutir ese aspecto de si un juez siempre es el último que avala? Pero no es un problema ni contra ni a favor de Cabildo Abierto. La coalición funciona bien. No somos un partido político, somos 5 partidos políticos una alianza, que competimos entre nosotros y vamos a volver a competir, que tenemos historias diferentes, pensamientos diferentes, pero hicimos un acuerdo superador de la era Frente Amplista y ganamos la elección bajo un programa de gobierno. Y dentro de ese programa hemos acompañado todo. La idea de ustedes es mantener la estructura de la coalición para las próximas elecciones, digamos. Yo creo que la coalición va a durar. Y las próximas elecciones serán una suerte de interna. El partido de la coalición que pase hacia la segunda vuelta será quien la represente y se enfrentará con el candidato del Frente Amplio. Parece ser que ese será el escenario, más allá de las mutaciones que puede ir teniendo en su formato y de la obvia identidad que en la del debate parlamentario los partidos y los legisladores quieran tener. Eso está en la naturaleza de las cosas. Y cuando más cerca de la elección, más nos va a pasar. Pero en lo importante, tienen que estar las manos levantadas. Y por ahora están siempre. Senador Gandini, gracias por haber venido. Con muchísimo gusto, ha sido un placer, Leo. Pasó rápida la entrevista. Rapidísima se me fue. Sí, incluso estamos un poquito pasados nosotros. Viste que nos tocó trabajar en turismo, yo miraba toda la Hoy somos de los valientes que estamos en Montevideo. Sí, yo tengo, mi señora y mis 3 hijas trabajan, así que a mí me tocó. Bueno, está muy bien. Gracias, senador, de verdad. Amigos de ustedes también, me despido. Han sido más que amables, como siempre les digo. Buenas noches, gracias.